Hola, ¿qué tal amigos de Astrología y Conocimiento para Todos? Es para mí un placer tener un invitadazo especial este día, el Ujú. astrólogo Juan Durán. Juan, por favor, preséntate con nosotros, háblanos acerca del tema que nos vas a exponer. Hola Manuel, muchas gracias por invitarme y estar compartiendo contigo y con tu audiencia este tema que nos apasiona, que es la astrología y la inteligencia artificial y cómo está revolucionando nuestra vida cotidiana. Para los que no me conocen, me llamo Raúl Durán, tengo 42 años, soy licenciado en diseño gráfico, tengo 6 años con el tema de la astrología, también soy tarotista, dibujante y pintor. Y pues estamos aquí mostrándoles lo que puede usar la inteligencia artificial y la astrología en combinación. En las plataformas de TikTok, YouTube, Instagram y Facebook he estado subiendo videos musicales con el tema de la astrología, el tarot, pero sobre todo el tema astrológico con base a la música y los videos de manera más visual e interactiva para que puedan ir aprendiendo de una manera mucho más sencilla y didáctica. Me gusta mucho tu trabajo porque realmente todos nos ha pasado en algún momento determinado que hay una canción de moda y de repente, aunque no estés tan familiarizado con el género, te aprendes la letra. Entonces, súper didáctico esta dinámica que estableces a través de los videos con información astrológica, porque casi casi me aprendo la canción y estoy aprendiendo astrología. Sí, prácticamente fue el objetivo. Por ejemplo, siempre cuando escuchamos algún tipo de música, aparte las personas aprenden de una manera más didáctica, o sea, aprender todo como de folletito, de estar leyendo. Eh, Muchos pueden, pero también hay un sector muy grande que le cuesta trabajo. Entonces yo me fijaba en las primeras ocasiones que empecé estudiando astrología, Sí. se me hacía totalmente un desafío. Por ejemplo, gracias a personas como tú, cuando yo empezaba a ver tus videos, se me hacía una manera muy fácil de comprender, pero aún así hay un sector que decía, estas personas aún así les cuesta estar concentrándose. Yo llegué a ver que muchos de mis seguidores me decían, es que por fin estoy entendiendo, estoy comprendiendo. Entonces yo, cuando empecé a hacer los videos, yo decía, bueno, primero empecé con el tema del tarot, después me fui brincando, pero al final de cuentas yo he vinculado tanto el tarot como la astrología y Claro. últimamente enfocándome más en el tema astrológico, que se me hace muy preciso. Incluso en los lives les he estado mostrando algunas cartas natales. El- la inteligencia artificial nos ha ayudado desde que entró Plutón en Acuario, hemos visto cómo hizo impacto social y radical y eso que apenas nos está dando una pequeña muestra. Entonces, cuando empezó la inteligencia artificial, porque ya tiene, obviamente tiene muchísimos años atrás, y empezó a ponerse ya a nivel colectivo hace unos pocos años, Claro. y ahorita que ya está a un nivel más, más a la mano de la gente, pero obviamente a muchos les ha causado mucho tabú o hasta miedo. Sobre todo he escuchado personas que me dicen, es que nos va a quitar el empleo, ¿qué vamos a hacer? Y en cierta manera tienes razón, pero siempre y cuando la inteligencia artificial la usen al 100%, porque si no tienen una interacción humana y que no tengan una dependencia, no es algo que sea malo. La inteligencia artificial no es mala, más bien es el mal uso que le lleguen a dar o el buen uso que le lleguen a dar las personas. Con respecto al tema de la astrología, por ejemplo, por más conocimiento que tenga la inteligencia artificial, hay que recordar que no tiene el 100% de la razón absoluta. Ahora sí que es una recopilación de información y los mismos ingenieros que la han estado creando, y ahora sí que ha habido mucha diversidad de inteligencias y hemos visto cómo han salido cada vez más y más, tanto de creación de texto, que fueron las primeras, como creación de imágenes y creaciones ya de video y de música. Por ejemplo, en mi caso, yo he estado usando la inteligencia artificial. Primero yo hago, por ejemplo, las canciones y siempre veo la manera más fácil que puedan las personas entender, porque no es lo mismo que digas, ah, tiene el sol en Aries y es alguien así, 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 así. Entonces, cuando tú le dices, bueno, a ver, ¿por qué está en exaltación?
Entonces se lo explicas de una manera más fácil, le explicas también que es un signo de fuego, es un signo cardinal, y en la música, al momento de estarla tarareando o cantando, va a ser más fácil comprender. Entonces, cuando si usan inteligencia artificial, por ejemplo, por medio de los prompts, que son los que no saben qué son los prompts, es el lenguaje que les decimos a las inteligencias artificiales para que esa orden nos haga el dictado de lo que queremos saber, porque no es lo mismo que le preguntes a la inteligencia artificial, eh, dime qué es por ejemplo, igual el sol en Aries, a que le digas, quiero que actúes como un astrólogo profesional y me hagas un dictado con un objetivo de esta manera, una especificación muy detallada de lo que tú quieres y con restricciones de lo que no quieres que te diga y te va a dar toda la información de una manera más adecuada. Pero aún así, tenemos nosotros como personas que estar checando esa información que sea veraz, o sea, no podemos confiarnos al 100% porque como menciona, las inteligencias artificiales no están el 100% de la información, sino que los mismos ingenieros recopilan a lo mejor un 60, un 70% de la información que tienen y el otro porcentaje, la misma inteligencia, por lo mismo, es la inteligencia. Trata de recopilar el restante para poderlo rellenar. Entonces, por eso no debemos de confiarnos al 100%. A mí me ha tocado en los directos que hasta me han dicho, es que la inteligencia me dijo esto. Y le digo, sí, pero le explicaste el por qué. Porque si no le explican el objetivo, el motivo y la razón, te va a decir de un tema muy general. A veces le podemos preguntar a diferentes inteligencias artificiales, ay, pues dime qué es una cuadratura de Plutón aquí sí, planeta o signo, casa. Entonces, las dos inteligencias te van a decir lo mismo, pero con diferentes palabras, pero en esencia te van a decir lo mismo. Pero sería muy diferente si la persona le explicara, soy una señora de tantos años, casada, tengo tantos hijos, tengo a lo mejor un amante, entonces estoy teniendo una situación así y así, perdí el empleo, tengo mi sol en tal signo, en tal grado. Entonces dar toda una explicación muy compleja en la cual ya tiene esa recopilación de información de inteligencia y nos puede ayudar a dar una interpretación. O sea, hay incluso han salido aplicaciones recientemente como CoStar, que es una aplicación americana. Esa aplicación te da información de tu carta astral, eh, pero es una información muy breve y está usando la inteligencia artificial. Ok. Obviamente, uno como astrólogo, pues le va a dar mejor información y más detallada a la persona, porque hay que recordar que la inteligencia artificial no tiene emociones ni sentimientos, ni mucho menos la empatía. Claro. Actúa como si la tuviera, e incluso a veces las personas llegan a sentir esa empatía, pero lo único bueno que tendría la inteligencia artificial es la objetividad como máquina, en la cual no tenga ese sentimiento, pero si tú lo quieres ver de una manera muy objetiva, pues te va a decir, ay, esto va a ser así. Pero ya cuando tiene uno cierta experiencia en el ámbito de las lecturas de cartas natales, obviamente vas a decir, no, mira, yo he visto que esto te puede pasar así, te conviene hacer esto y da sugerencias más empáticas y más Claro. comprensibles para la gente. Claro. Raúl, fíjate que primero que nada invitar a las personas a que pierdan el miedo de acercarse a la inteligencia artificial. Abrir la invitación clara y franca de que todos, por favor, acérquense a cuantos motores de inteligencia artificial encuentren y vayan buscando aquel que más se le acomoda a cada uno. Segundo, explicarle a las personas que la inteligencia artificial es una herramienta y es como si tuviéramos un violín y no es lo mismo que toque un violín una persona versada que Paganini. Entonces, nosotros, como expertos en la astrología, podemos tomar una inteligencia artificial e ir dando los parámetros adecuados para eliminar sesgos dentro de su investigación técnica o, como tú dices, los ingenieros, cuáles son las fuentes astrológicas que está tomando cada motor
para que en un momento determinado podamos ir generando una inteligencia artificial que nos arroje sin los sesgos de de la investigación de la IA, una astrología potente, ¿no? Una astrología, si ya no humana, porque evidentemente no es humana, sí con todas y cada una de las características que nosotros tenemos como personas, Ujú. depositando eso en la inteligencia artificial que tenemos, Raúl. Sí, de hecho, por ejemplo, hay incluso programas ya profesionales de astrología que incluso te pueden hacer una redacción breve de tu carta, que es el famoso reporte. Hay unas que no te lo hacen completo o tienen pequeños, sí, te hacen resúmenes muy, muy breves o muy generalizados. Entonces, por ejemplo, si una persona quisiera a lo mejor tener un reporte a lo mejor más personalizado, es una herramienta que pueden usar la inteligencia artificial. Pueden incluso copiar el mismo reporte y decirle que le dé una explicación más acorde a lo que le están diciendo. Obviamente un astrólogo, pues como, por eso es más la entrevista, la interacción que te va a poder decir, ah, mira, pues no estás pasando por esta situación, es por este tránsito, es por esta situación y lo más favorable sería hacer esto, pero obviamente dejando el libre albedrío de la persona. Entonces es una manera que se puede incorporar porque sí, personas que, por ejemplo, el primer objetivo que yo hacía en los videos era que la gente, como tú mencionabas, perdiera ese miedo, pero más que la inteligencia artificial, está el miedo a lo que es el mundo esotérico o místico, Ok. que ven el tarot y dicen, ay, es diabólico, ay, qué miedo, y ven la astrología, ay, no, son charlatanes, o sea, pero muchos, hoy, últimamente ya puede ser por los mismos tránsitos que están pasando, la gente se ha abierto más, entonces antes rara vez escuchabas, a menos que estuvieras en el medio, temas como la carta natal, o que la luna, que también se tiene que interpretar, o sea, desconocían, entonces ahorita ya dicen, ah, sí, mi ascendente está al signo, entonces ya ha habido más empatía y más aceptación por la gente porque han perdido el miedo. Entonces, los videos que yo he estado haciendo, uno de los objetivos principales era que perdieran ese miedo y que dejaran de satanizar tanto el mundo esotérico y que vieran que, por ejemplo, el caso de la astrología, que es muy técnica y muy práctica y de cierta manera sí se pueden demostrar cuando ya tienes los fundamentos y la práctica de estar leyendo las cartas natales y estar experimentando incluso a veces de voz propia, que dices, ah, mira, tuve este aspecto y cuando no has vivido el tema de la astrología y tú checas incluso, ah, mira, si había este tránsito, incluso pueden apoyarse ahí, por ejemplo, a ver, si están muy incrédulos, a ver, pues yo soy sol, por ejemplo, en cáncer, ¿cómo es un sol en cáncer? Entonces, ay, ¿cómo es una luna en tal fase lunar? O sea, entonces se van a ir, van viendo que, por ejemplo, uno es un charlatán, porque ahí la objetividad de la inteligencia, pues te va a ayudar a que digas, ah, mira, sí, sí, sí es verdad lo que me dijo tal persona. Entonces, eh, con el paso del tiempo, vamos a estar viendo cómo fue la revolución industrial, que fue uno de los tránsitos que fue de Plutón en Acuario y que ahorita ya lo estamos viviendo y vamos a pasar Wow. otros 20 años. Entonces, ahorita, como estamos viendo una pizca, hemos visto recientemente incluso cómo la inteligencia artificial ha hecho videos tan reales, por ejemplo, la última inteligencia del VO3 de Google, que ya te hace imagen, música, y la interacción, ya es difícil incluso identificar si son verdaderos o falsos. El famoso canguro que no lo dejaron subir al avión, que muchos decían, ¿a poco era falso? Y te quedas, pues, es Fíjate, tan... fíjate, Ujú, precisamente estos videos últimos de este gran motor de Google, ¿no? Con VO3. ujú, Me gusta mucho ya en la parte trascendente cómo los prompt ponen a estos videos a decir que no son reales, que cómo es posible que les hayan escrito un prompt en donde son pobres y ponen entredicho también la vida misma, ¿no? Acerca de que la astrología o un dios máquina, un dios de prompts mecaniza cada uno de los tránsitos que tiene, porque es un sistema mecánico, matemático, de los sucesos que le van pasando a cada persona. Y me gusta mucho cómo ocupan esta herramienta. He tenido la oportunidad de acercarme a varios motores de inteligencia artificial
Y número uno, me doy cuenta que algunos tienen unos sesgos increíbles. Por ejemplo, el que decías, ¿no? En donde en el inconsciente colectivo la astrología sigue siendo una charlatanería. Y hay IAs que te lo comunican de facto, ¿no? O me Ujú, he topado con otras IAs que en un momento determinado, al ser un espejo, la herramienta funciona de manera distinta en diferentes manos, ¿no? Entonces, ¿qué tan profundo quieres excavar en el agujero de conejo? Las IA se convierten en una herramienta en mentes potentes y multidisciplinarias, y específicamente hablando de astrología, en una herramienta potente y poderosa, ¿no? No solo didáctica, sino ujú. también trascendente o filosófica, Raúl. Sí, es que ahora sí que estamos viendo yo creo que una pequeña parte de la explotación que podemos tener con la inteligencia artificial. Yo me acuerdo que los primeros inicios que estuve probando la inteligencia, por ejemplo, a mí como diseñador gráfico, obviamente fue uno de los primeros que nos pega, ¿no? Porque hacer un proyecto que te puede durar por hasta horas o días, la inteligencia te lo hace en segundos, o sea, literal te lo hace en segundos. Entonces, al principio, por ejemplo, yo sentí, ay, pues te decepcionas porque dices tantos años cursando una profesión y que en segundos te la tumbe una máquina, sí te desilusiona mucho. Pero cuando empiezas a verlo de una manera más positiva y que empiezas a ver, bueno, es una herramienta, sí te hace un diseño bonito y todo, pero si uno tiene las bases, puede hacerlo mucho mejor o vas viendo los errores que tuvo la inteligencia y Claro, que no tiene esa perfección humana, que obviamente los humanos no somos perfectos, pero puedes mejorarla. Entonces, cuando haces una combinación híbrida entre la máquina y el ser humano, entre el pensamiento tecnológico y humano, puedes tener una manera más creativa de claro, poder evolucionarlo y hacer cosas mucho mejores. Por ejemplo, la música, ya estamos viendo que suplanta a cantantes, artistas muy reconocidos, pero también estamos viendo que la música hecha obviamente por las personas tiene ese toque que aunque quieran, no se lo pueden dar las máquinas. Pero sí he visto, incluso cuando he estado manejando la música, he visto una evolución, tanto en las imágenes y en la música, y en el video, pues ni hablar, ¿no? Pero sí dices, ¿cómo pueden hacer hasta las voces de esa manera, pues así que tan melodiosa y tan armónica que dices, ah, caray? En varios videos, por ejemplo, los míos, yo he usado mi propia voz y con apoyo de la misma inteligencia me ha dado esa facilidad para que sea un poquito más propia, porque no es lo mismo que tú pongas un prompt y con una letra que tú hayas compuesto y que la inteligencia a lo mejor te corrija ya sea la gramática o la ortografía como apoyo, a que nomás le escribas, hazme la canción de tal signo, ya te hace la canción. Te la hace a veces fonética, pero cuando tú empiezas a ver a lo mejor la redacción, tú empiezas a decir, a ver, pero no, a lo mejor este signo no está con este aspecto, no tiene, entonces, o sea, y la gente si lo hace tal cual, pues puede cometer ese error. Entonces, algo que he visto mucho, Raúl, son las fuentes. Por ejemplo, nosotros cuando visitamos diferentes fuentes, libros, textos, PDFs, videos, muchas veces están categorizados. Por ejemplo, el sol en las 12 casas, el sol en los 12 signos, el sol en cada uno de los aspectos a los planetas. Pero la importancia de las fuentes es que no tienen la oportunidad todavía de combinar, por ejemplo, el Sol en casa 5 en oposición a Plutón, pero está en cuadratura con Venus. Y te da una cuestión de carácter técnico, pero sí necesitaríamos a un superastrólogo alimentando una gran IA, ¿no? Durante a lo mejor 30 años depositando, guiando, quitando los sesgos, haciendo este balance entre signo, casa, aspecto y esta combinación de aspectos entre planetas, hablar de jerarquías. O sea, todavía la IA te está arrojando, por ejemplo, en la parte astrológica técnica, situaciones muy simples de interpretación. Llegará un momento en el que yo creo que sí estaría muy interesante, ¿no? Alimentar una IA con una astrología potente y que esta IA tenga tu perfil o tenga tu pensamiento o tenga tu forma de interpretar, por ejemplo. sí, por ejemplo, hay inteligencias como bueno, el famoso ChatGPT,
que te genera los bots, para poderte, bueno, ya tienes cuando uno tiene la versión de paga, ahorita yo no la estoy usando, pero en la versión de paga tú puedes crear tu propio boot y en esa tú les vas dando esa información y le vas corrigiendo la misma inteligencia. Esa es una facilidad, que es lo que tú mencionas, por ejemplo, el estar diciendo, a ver, quiero que interpretes así, o sea, quiero que, y le das toda esa información, o sea, Claro, vas enseñando la misma así es. inteligencia, entonces, de esa manera puedes ir viendo, ah, sí, incluso ya cuando te haga, por ejemplo, alguna prueba, tú mismo puedes estar viendo, ah, me resuena, no me resuena, o nada que ver, y le vas corrigiendo. Yo, por ejemplo, al principio, yo hasta la regañaba a la inteligencia como si fuera un perrito, ¿no? Sí, Y le sí, decía, no, no, estás mal. Y hasta yo notaba que cuando la regañabas, te hacía las cosas mejores. Así sí, decía, sí, parece que es masoquista la inteligencia, porque le pide las cosas amable y te las hace de una manera. Se las pides como enojado y te las hace de otra manera. ok, Entonces, ahí se ve que los ingenieros han estado poniéndole también de su cosecha para y que vaya evolucionando. claro. Últimamente incluso estuvo una noticia que la misma, o el mismo chat GTP fue uno de los principales que te estaba dando casi la razón absoluta de todo, cuando obviamente había errores. Entonces, esas son cosas que tiene la inteligencia que todavía tienen que ir mejorando, porque no quiere contradecir a veces a los humanos, entonces a veces te da una explicación de algo y tú le dices, ¿estás mal? Ah, sí, perdón, me equivoqué, es esto. Pero entonces te queda, pero sí estaba bien, yo nomás se lo dije para tantear. Entonces, hay inteligencias, yo llegué a usar la de Cloud, que se Sí, me hizo muy, muy, muy buena, sí, y está limitada a cierto número de preguntas u oraciones. Y ahí notaba que, por ejemplo, cuando ibas avanzando entre las preguntas, la forma en que te iba expresando, te decías, ah, caray, o sea, ¿cómo supo eso? El chat, por ejemplo, el GTP, que tiene la incorporación ahorita ya de memoria, te puede combinar cosas de otras conversaciones que hayas tenido, entonces te desconcierta y a la vez es un arma de dos filos, porque hay que estar consciente que si toda la información que le estemos dando a las inteligencias, obviamente la están viendo otras personas que son los que están de ingenieros, entonces también hay que tener precauciones. Hay inteligencias que son ya instaladas de manera más en tu computadora, más personales y más privadas, entonces ahí pueden estar usando ya de una manera más pues entretenida y más profesional. Hay también inteligencias artificiales, creo que hay una que se llama Grok o Grok, no me acuerdo cómo se pronuncia, que es como el chat GTP, pero versión malo, ¿no? Porque ahí sí te ok. dice cómo hackear o hacer cosas ilícitas, y obviamente es de pago. Y vuelvo a lo mismo, el, la persona le va a dar el buen uso o el mal uso, pero el estar teniendo, si tener una inteligencia que tuviera el conocimiento a lo mejor de los mejores astrólogos, no, ayudaría muchísimo porque los programas de astrología profesionales todavía no incorporan esa inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, cosas que yo he visto, por ejemplo, en cuestión a las estrellas fijas, que casi no hay tanta información, Información. y la inteligencia artificial al parecer tiene mucha información y te puede ayudar a ir metiéndote más a ese tema para tener esa combinación y que te dé más exactitud. Raúl, yo me he divertido mucho, como tú lo dices, o entretenido mucho con DeepSeek, hablando precisamente acerca de esos prompts en donde le das la indicación de simula que eres un astrólogo profesional, que ya te diste cuenta que no hay libre albedrío, y voy cortando los sesgos, le voy diciendo, mira, aquí esto, o simula que eres un dios que ha tenido una creación y utilizas las matemáticas y la astrología para generar un sistema en donde no existe libre albedrío. He ido bastante profundo, yo creo que los voy a compartir debajo del video porque están de risa loca y te va a encantar leerlas. Precisamente es lo que te decía, la IA al final de cuentas es un instrumento y depende de las manos y de quien lo toque, lo que obtienes y el resultado. Entonces espero que muchas personas también se diviertan como yo. Sí, incluso, por ejemplo,
beneficios que yo he visto con ahorita con la inteligencia y la astrología, por Sí, ejemplo, muchos astrólogos que, por ejemplo, que no son, por ejemplo, diseñadores sí, y que les costaba hacer, por ejemplo, a lo mejor una portada o algún video corto, un beneficio es que les ha facilitado el poderse dar a conocer. Por ejemplo, yo he visto personas que de plano, por ejemplo, mi profesor de sí. astrología es muy buen astrólogo, se llama Marco, y él ha usado la inteligencia para crear imágenes muy bellas y ahí pone la información Qué bueno. de cada aspecto que están en tránsito. Entonces, no es lo mismo que te pongan la pura información, a que por lo menos tengas un visual relacionado al tema. Yo los videos casi pongo guiños, siempre, porque si hablo de Júpiter y de repente ves a Zeus. Entonces dices, Ok, está ok. la relación. Entonces la gente por lo menos inconscientemente ya lo Oye, va a ir relacionando. Oye, Raúl, ¿y los tránsitos no serán los prompts de Dios ¿Podrían ser? Sí. para que sus avatares de BO3, que somos nosotros? Ah, Y pues me pasó esto. ¿Quién lo prácticamente escribió? estamos viviendo como la Matrix. Sí, Estamos viendo cambios muy, muy, muy revolucionarios. ok, Sí, porque yo al principio, por ejemplo, con amigos, tanto astrólogos, tarotistas, sí, sobre todo en el ámbito del tarot, hubo sí. mucho choque que decían, la inteligencia no puede interpretar las cartas y luego, sí, ahí está. Entonces yo a lo mejor de manera como muy De juego, ascendente en sí. acuario, yo como Ajá, que tenía mucho es que sí se puede, mira, sí se puede, y así, entonces en astrología pues también, o sea, incluso vi más afinidad en astrología, ok, porque pues ya tienen esa información tan vasta. Entonces, por ejemplo, a lo mejor incluso astrólogos que a lo mejor donas tienen que la astrología moderna o la tradicional, y a lo mejor quieren explorar hasta la védica, se les puede facilitar más de que, a ver, cómo es la astrología védica y estar aprendiendo y ya, obviamente no te va a enseñar al 100% la inteligencia, ya es ahí cuando entramos nosotros para poderles ayudar y que puedan realmente incorporarse. Raúl, a manera de conclusión, inteligencia artificial y astrología, ¿qué nos dirías? Pues prácticamente tenemos que estar preparados, no rechazar que es un cambio que tarde o temprano iba a venir. Ahorita además estamos viendo los primeros inicios y no asustarse porque es algo que al final de cuentas como humanos tenemos que evolucionar y no dejarse tener una dependencia y no enfatizar que la inteligencia sea un gurú que te va a hacer todo. Al final de cuentas, como humanos tenemos que ver que la inteligencia fue creada por nosotros y es una herramienta. Entonces, yo los invito a que dejen de tenerle tanto miedo de porque sobre todo las nuevas generaciones que tienen mucha dependencia, que también lo vean como solo una herramienta más que va a servir de apoyo para que podamos mejorar como humanidad, que eso es muy también de Acuario, y creciendo y tener una revolución social y que seamos también más independientes y como es Acuario, o sea, todos vamos a ser iguales, pero también las personas que sepan usar mejor la inteligencia artificial van a tener un paso más arriba para poder ir creciendo en cuestión a la sociedad. Me encantó la palabra que ocupaste. Esta era acuariana se caracteriza por hombres inteligentes, una humanidad con claridad, verdad, conciencia y profundidad. Y la IA es parte de esta herramienta con los nuevos sacerdotes, ¿no? Los Sí. astrólogos como campeones sociales, multidisciplinarios, gente que tiene la oportunidad de guiar a otros a través de esta ciencia de la luz que es la astrología, Rota, Torah, Tarot, que son las bases de nuestro conocimiento, entender las jerarquías del sistema en el que vivimos, los arquetipos y sobre todo esta parte de la conciencia humana que aunque no participa en el juego, de menos puede entender qué prompt es el que le va a ocurrir. Sí. Raúl, qué gustazo. Compártenos tus redes sociales para que todos vayan, por favor, vayan a ver los videos de Raúl. Están buenísimos, súper entretenidos, didácticos.
Compártenos tus redes, Raúl. Y claro, pueden buscarme en la mayoría de las plataformas. Estoy como Raúl Durán 026. Las plataformas de streaming, de música, pueden buscarme como Rudy Tarotista, ya sea como en Amazon, en Spotify o en YouTube. Y, ya lo que es en Facebook y en TikTok me pueden buscar como Raúl Durán 026. Para mí, un placer haber compartido contigo, que las demás personas sepan acerca de tu trabajo, que se den cuenta que lo que intentas hacer, porque además eres como muy transparente, ¿no? O sea, se ve a través de ti y se ve un corazón en llamas encendido con una pasión, con una guía y una fuerza de educar, de acercar a las personas al conocimiento y al entendimiento. Y yo creo que es lo mejor que le puede pasar a la humanidad, que haya personas como tú que acerquen este conocimiento de esa forma tan didáctica, tan sencilla y tan bonita. Sí, esperemos que les podamos seguir ayudando y que les Claro, siga claro, gustando. claro, Raúl. Te mando un abrazo. Amigos, Igualmente, energía y muchas gracias conocimiento por para todos. invitarme. Que estén muy Un bien. gusto. Bonita tarde. Nos Muchas vemos. gracias. Hasta luego.